Las epidemias han acompañado al ser humano desde siempre, especialmente desde que se asentó en ciudades más o menos grandes. Es lógico por eso que haya una literatura de la peste. Aquí va mi lista, mi top 10 de relatos sobre epidemias. En 10º lugar está Thomas Mann, quien escribió la novela corta Muerte en Venecia, que fue publicada ya por 1912. La anécdota es sencilla pero profunda. Gustav von Aschenbach, un escritor alemán ya maduro, se refugia en Venecia para recuperar la inspiración. Ahí conoce a un muchacho polaco, hermoso, gallardo, que viaja con su familia. Aschenbach se enamora de él, pero el escritor nomás no se anima y total, todo queda en un enamoramiento platónico. ¿Y la peste? Pues mientras tanto comienza una epidemia en la ciudad, una epidemia de cólera, pero las autoridades ocultan la información para evitar la desbandada de turistas. ¿Cómo la ven? La obra fue llevada al cine por Visconti en su película Muerte en Venecia. En 9º lugar pongo Los novios de Alessandro Manzoni, publicada en 1842. Es considerada, junto con la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la literatura italiana. La novela es, en mi opinión, un poquito empalagosa. Una pareja de enamorados, Renzo y Lucía, que no pueden casarse porque don Rodrigo, el villano de la aldea, rico y poderoso, con la ayuda de un pillo al que conocen como el innombrable, impide el casamiento. La historia se sitúa mayormente en Lombardía, entre 1628 y 1630, en el contexto de la llamada peste milanesa o gran plaga de Milán. Peste bubónica que cobró la vida de unas 280,000 personas en el norte y centro de Italia. En un primer momento, la peste se detuvo en Milán gracias a la cuarentena y otras medidas sanitarias. Pero llegó el carnaval y las autoridades y la población bajaron la guardia y hubo un repunte. Vayamos al 8º lugar. Ahí coloco el Decamerón, escrito por Boccaccio allá por 1353. Es una colección de 100 cuentos, algunos de ellos bastante picantes. Los narran 7 muchachas y 3 jóvenes durante 10 días para entretenerse durante su voluntario exilio en una villa campestre donde se refugiaron huyendo de la peste que asoló Florencia en 1348. Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Se lamenta Boccaccio para enmarcar la historia. Pasolini dirigió la película inspirada en el mismo libro, filme que en su momento fue considerado fuertemente erótico. Vayamos al 7º lugar. Ensayo sobre la ceguera de 1995, escrita por José Saramago, y nos habla de una epidemia de ceguera. En un primer momento se confina en una especie de campo de concentración a los enfermos, donde sufren vejaciones de los guardias. La situación va a peor, pues los mismos reclusos terminan luchando entre sí y violentándose los unos a los otros. En la segunda parte de la novela, la epidemia se ha extendido de tal manera que conservar la vista es excepcional. El relato nos muestra una vez más las bajezas a las que puede llegar el ser humano en circunstancias difíciles, aunque también deja un cierto espacio para el heroísmo de unos pocos. En 6º lugar está La peste de Albert Camus, publicada en 1947, que relata los esfuerzos de los médicos para contener una epidemia de cólera en la ciudad argelina de Orán.
El relato está inspirado en la peste de 1849 en esta ciudad, pero la novela está ambientada en el siglo XX. La enfermedad es absurda, sin sentido, pero frente a ella los médicos se levantan solidarios y empáticos para tratar de paliar ese sufrimiento irracional y sin sentido. Quinto lugar, Némesis, publicada por Philip Roth en 2010. Se centra en el joven Cantor, un muchacho que no ha podido ir a la guerra a combatir a Hitler por un problema de sus ojos. Estamos en Newark, New Jersey, en 1944. Pero la poliomielitis aparece en el pueblo. Los niños, principales víctimas, viven aterrados. La gente culpa de la enfermedad a los negros, a los italianos, a la comida, al exceso de ejercicio. La novela retrata la enfermedad, sus secuelas, los tratamientos, el dolor de los sepelios y los sentimientos de culpa de quienes sobreviven. Cuarto lugar. El autor de Robinson Crusoe publicó en 1722 la novela histórica Diario del año de la peste, que narra en primera persona las terribles experiencias de la gran plaga de Londres que mató entre 70.000 y 100.000 personas en Inglaterra en 1665. Daniel Defoe retrata las diversas reacciones frente a la muerte, la desesperación, la blasfemia, la locura, pero también la abnegación, la fe y la generosidad. Especialmente interesantes son sus descripciones sobre las cuarentenas obligadas. Tercer lugar, el cólera, una enfermedad que aún existe, es la fuerza brutal de la naturaleza que mata ciegamente a los seres humanos. El húsar en el tejado, novela de Jean Genot, publicada en 1951 y llevada al cine en 1995, narra las peripecias en el siglo XIX de un joven aristócrata piamontés, Angelo Pardí, que es acusado de envenenar las fuentes de Provence para diseminar la terrible enfermedad. Segundo lugar, el espectáculo de las calles era aterrador. En todas partes tropezaba uno con cadáveres. Algunas de las víctimas no habían muerto todavía. Se les veía agonizar. Se extendían los incendios. En Berkeley todavía no había más que focos aislados, pero Oakland y San Francisco estaban barridos por las llamas. Hasta aquí la cita. Estamos en 2073, 60 años después de que una pandemia despoblara la Tierra. James Howard Smith, uno de los pocos sobrevivientes de San Francisco, California, vive como nómada primitivo junto con sus nietos. Smith le cuenta a los chicos cómo era la vida antes de la peste, cuando enseñaba en una universidad. Pero comenzó la enfermedad. De repente, la gente se ponía escarlata y moría a los pocos minutos. Todo un clásico. La plaga escarlata, así se llama este pequeño relato, fue publicada por Jack London en 1912. Impresionante, ¿verdad? Y el primer lugar se lo doy a Edgar Allan Poe por La máscara de la muerte roja, publicada en 1842. El príncipe Próspero y sus amigos se refugian en una abadía huyendo de una plaga que provoca la muerte tras terribles dolores y sudores de sangre. Para entretenerse durante su cuarentena, organizan fiestas y convites, pero la fuente es más poderosa que las previsiones humanas. Y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Sentencia Edgar Allan Poe. Hasta aquí mi lista. ¿Y ustedes qué relatos proponen? Recuerden, yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Y recuerden también aquello que nos decía Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber.